Buenos días, hoy vamos a continuar con la sesión 3 del proyecto de tesis. Esta es la última sesión previa a la presentación final del trabajo. A esta altura ya todos deben haber terminado el capítulo 1, el capítulo 2 y la parte inicial del capítulo 3. Ok, continuemos. En primer lugar, es importante recordarles lo siguiente. Voy a pedirles que verifiquen que no tienen notas pendientes de maestría o doctorado. Como ustedes entenderán, aproximadamente en el mes de octubre, noviembre, vamos a solicitar que por favor soliciten sus certificados de estudios. Entonces, si tienen notas pendientes, no van a poderse graduar. Entonces, con tiempo podemos revisar si tenemos algunos temas pendientes. Segundo, el tema de deudas, porque hay una constancia que se llama constancia no adeudo, que también es como requisito de la graduación, también con tiempo, si tienen algunas deudas pendientes, poder subsanar. Y en el caso de biblioteca también se solicita una constancia de que no deudan libros. Tal vez alguien se prestó por ahí un libro y no lo ha devuelto, también hay que revisar la información. Otro tema importante es los plazos, ya lo mencionamos el día de la inauguración y lo hemos mencionado en la sesión 1 y sesión 2. Los plazos para la entrega tanto del proyecto como de la tesis son inapelables. Hoy vamos a definir el plazo final para la entrega de proyectos y su posterior aprobación. Ok, comencemos entonces. En el capítulo 3, en la sesión 2 habíamos visto un avance del capítulo 3, habíamos visto tipo y diseño. Hoy vamos a ver población y muestra, operacionalización de variables, método, técnica e instrumento de recolección, procesamiento y plan de análisis, aspectos éticos, y vamos a ver el capítulo 4. Con eso concluimos el proyecto o el plan de investigación. Entonces empecemos población. Bueno, población es la totalidad de los individuos que cumplen las características que nosotros deseamos investigar. Pueden ser personas, animales, registros médicos, nacimientos, muestras de laboratorio, entre otros. En algún momento les mencioné de que en este curso taller vamos a preferir trabajar con poblaciones totales, no con muestras, porque como veremos a lo largo del desarrollo de la actividad académica, hay algunas particularidades que las muestras deben reunir y por lo general esto causa algunos errores por parte de los investigadores, sobre todo cuando no hay mucha experiencia en su desarrollo. Ahora, ¿cómo definimos la población? Bueno, la población se hace definiendo o teniendo en cuenta principalmente el problema de la investigación, los objetivos de la investigación, la hipótesis, las variables y tipos de estudio. Nosotros en la pregunta, en la formulación de la pregunta, tenemos bien definidos cuáles son las variables con las que vamos a trabajar y la población a la cual vamos a estar dirigidas. Hemos puesto ahí de enero a junio, por ejemplo, el periodo, ¿no? En los objetivos, tanto en general como específico, también hemos definido no sé si son mujeres, si son niños, algunas particularidades de la población con la que queremos trabajar. Las variables también, que las vamos a ver un poco más adelante, pero ya están presentes tanto en el título como en el problema. La hipótesis va de la mano con el objetivo, así que también están presentes. Y el tipo de estudio. Si yo tengo un estudio descriptivo, entonces ya tengo claro más o menos cómo voy a abordar el problema de investigación. Si tengo un estudio de casos y controles también, si tengo un estudio de cohorte también. ¿Okay? Cuando uno habla de población hay dos criterios que se llama, un criterio general que se llama criterios de selección. Estos criterios de selección son los que abarcan los criterios de inclusión y criterios de exclusión. Muchas veces se hacen uso de ellos para delimitar más la población de estudio. Es decir, si yo solo dijera mujeres de 18 a 60 años que fueron atendidas en el consultorio de ginecobstetricia, esa podría ser mi población de estudio. Pero si yo quiero cortar más esta población, podría decir como criterio de inclusión mujeres de 18 a 60 que se atendieron en el consultorio de ginecobstetricia, que autorizaron voluntariamente participar o decidieron voluntariamente participar en la investigación. Entonces ahí voy a cortar la población. Y un criterio de exclusión podría ser mujeres de 18 a 60 años que fueron atendidas en el servicio de ginecobstetricia que tienen menos de 5 hijos. Entonces ahí también voy a eliminar un grupo. Son criterios que se usan para reducir la población de estudio. Y esto es lo que vamos a usar para reducir en la medida de nuestros recursos la población en la que vamos a estudiar a fin de no tener que hacer muestreos. En el caso de la muestra, todos conocemos que es parte de la población que vamos a estudiar, pero no es cualquier parte o subconjunto, sino es una parte que tiene las mismas características y va a definir o va a permitir en cierta medida que los resultados que obtengamos en esta muestra los podamos generalizar a la población total. Por eso que al trabajar con muestra hay que tener ciertas consideraciones.
para su desarrollo, para su obtención, porque un error en la muestra puede tirar por la borda todo el trabajo realizado. Ahora, ¿tiene su ventaja trabajar con muestras? Sí, porque, entre otras cosas, menor tiempo. Digamos, ya no tendría que encuestar a 1000 personas, sino solamente de repente a 40 o a 400 o 500. Menor gasto, sí, también. Al ver menos personas con las que tengo que trabajar, esto me va a generar menos gastos. ¿Me viste profundizar el análisis de las variables? Bueno, esto es relativo porque ahora con los software estadísticos como el SPSS, da igual que tengas pues una base de datos de 100 pacientes a que tengas una de 500. Igual se va a hacer el análisis. Permite tener mayor control de las variables a estudiar, también es relativo, pero principalmente es porque es menor tiempo y menos gasto. Entonces, la muestra no es otra cosa que un subconjunto de la población que tiene que ser extraída de la mejor forma, siguiendo algunos criterios mínimos ya preestablecidos, y que va a permitir generalizar lo que obtenga en esta muestra con la población de estudio o la población matriz. La muestra es definir principalmente cuántas unidades de análisis se van a tomar de la población. Por ejemplo, tengo una población de 1000 pacientes, aplico una fórmula estadística y me sale una muestra de 500. Esa es la primera parte. La segunda parte es el muestreo. El muestreo es cómo tomo a esos 500 de los 1000. ¿Ok? Entonces vemos algunos conceptos. ¿De cada población puede extraerse un número indefinido de muestras? Sí, va a depender del tipo de muestreo. O sea, si tengo 1000 pacientes, podría obtener 500 de diferentes formas, los 500 primeros, los 500 segundos, los 500 intermedios. O sea, dependiendo de la técnica de muestreo, puedo obtener diferentes muestras de una sola población. Totalmente de acuerdo. Segundo, cuando se utiliza la muestra se pretende conocer las características de la población. Claro, porque la muestra, si está bien tomada, los resultados los voy a poder extrapolar a la población total. Tercero, la muestra a estudiar, por lo tanto, debe ser representativa, requisito fundamental para poder hacer generalizaciones variadas para la población. Lo que les decía, si yo realizo de repente una buena muestra, una buena definición o determinación de muestra mediante unas fórmulas, lo importante es el muestreo, cómo voy a tomar cada una de las unidades de análisis. Si eso no se hace bien, no voy a poder extrapolar mis resultados a la población total. Siguiente. Muestra representativa es aquella que reúne en sí las características principales de la población, igual en relación con la condición particular que se estudia. Bueno, al igual que lo mencionamos en el punto 3 y 2. Los aspectos fundamentales que se deben considerar en la extracción de una muestra representativa son el tamaño de la muestra, hay fórmulas ya definidas, y el muestreo. Y este es un tema sobre el cual vamos a hablar un poquito porque es muy importante. Miren, una vez que yo tengo la muestra definida, que en realidad es una fórmula estadística, que tiene algunas particularidades según el tipo de estudio, lo más importante, creo yo, es el tipo de muestreo. Si tengo una población de 1000 y aplico una fórmula estadística para determinar la muestra y esta resulta siendo 500, la pregunta es, ¿cómo tomo los 500 de los 1000? Bueno, hay dos formas de hacer el muestreo. Uno que se llama el muestreo probabilístico y el otro que se llama muestreo no probabilístico. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El muestreo probabilístico representa o se usa para definir a los subtipos de muestreos, como vemos aquí el muestreo aleatorio simple, sistemático, estratificado por conglomerados, que tiene como característica que cada uno de los individuos tiene la misma probabilidad de ser incluido en la muestra. O sea, en resumiendo, el muestreo probabilístico quiere decir que cada uno de los individuos que forman la población tiene la misma probabilidad de ser elegido como parte de la muestra. En el caso de muestreo no probabilístico sería lo contrario, es decir, los individuos que forman la población o cada individuo que forma la población no tiene la misma probabilidad de ser elegido. Entonces, cuando hablamos de muestreo probabilístico tenemos cuatro, ya lo mencioné: el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados. Y cuando hablamos del muestreo no probabilístico tenemos el muestreo occidental y el muestreo intencionado. En el caso del muestreo probabilístico, bueno, el muestreo aleatorio simple, es cuando al azar tomo las unidades dentro de la población hasta cumplir el número que yo necesito. Siguiendo el ejemplo que hemos puesto, tengo 1000 pacientes, necesito 500. Meto a la máquina que me bote al azar 500 números y a los pacientes que tengan ese número, es decir, el paciente 12, el 8, el 16, el 25, el 36, los tomo hasta completar los 500. Este es un muestreo aleatorio, es el que más se usa, conocido como MAS, M-A-S. El otro es el muestreo sistemático, que también es un muestreo probabilístico. Tengo
2.000 pacientes, defino un número, cualquiera de ellos, podría ser 5. ¿Ok? Esto quiere decir que voy a tomar a todos los pacientes que están de la población, a todas las unidades de análisis de la población que tengan el número 5 o sean múltiplos de 5. Es decir, tomo al paciente 5, al 10, al 15, al 20, al 25, al 30, al 35, al 40. Es decir, yo genero un sistema de elección basado en un número que yo he definido previamente. El otro muestreo es el muestreo por estratos. Está referido, como su nombre mismo lo indica, a dividir la población a la cual voy a muestrear por grupos o estratos. Digamos, yo tengo 1000 pacientes, siguiendo el ejemplo anterior, y necesito 500. Pero de estos 500 me gustaría que la mitad sean hombres y la mitad sean mujeres. Entonces, si yo aplico el muestreo aleatorio, posiblemente eso no suceda. Podría tener más hombres o más mujeres. Si yo aplico el muestreo sistemático, posiblemente eso tampoco suceda. Puedo tener más hombres y más mujeres. Pero si aplico el muestreo estratificado, previo a la selección de la muestra, divido mi grupo en estratos, hombres y mujeres. Y sobre ellos dos aplico el muestreo, que podría ser un muestreo aleatorio. El otro muestreo es el muestreo por conglomerados. En este caso se divide a la población por bloques. O sea, digamos, son poblaciones muy grandes, ¿cierto? Entonces divido, digamos, a los 1000 en dos bloques de 500. ¿Ok? He dividido mi población en dos bloques de 500 y ahora solamente voy a trabajar con un bloque, que lo elijo al azar. Y de ese bloque tomo mi muestra. En realidad se usa muestreo por conglomerados para poblaciones muy grandes. Digamos, si yo tengo una población de 10.000 y yo quiero aplicar un muestreo, el muestreo me va a salir más o menos 600 y pico, 650. Entonces yo podría dividir 10 conglomerados de 1000 al azar, agarro 1000, completo los 10.000, elijo, hago un sorteo, elijo el bloque 3, donde también tengo 1000, y de esos 1000 saco los 650 que necesito. Ese es un muestreo por conglomerados. Y en el caso del muestreo no probabilístico, que no lo he puesto aquí, pero lo menciono rapidito, es el muestreo accidental, el muestreo intencionado. Por ejemplo, yo necesito encuestar a personas sobre la calidad de atención que han recibido, pero yo decido a quiénes encuesto por alguna característica que yo creo que deben reunir. Por ejemplo, ingreso a la sala de espera o la sala o el salón de salida de pacientes, y todas aquellas mujeres que tengan una bolsa roja, ellas voy a entrevistar. O sea, tú intencionas tu unidad de análisis para que forme parte de tu muestra. Por eso se llama muestreo no probabilístico, porque no todas tienen la misma probabilidad de ser elegidos. ¿Qué se recomienda? Usar el muestreo probabilístico. Ahora, ¿qué pasa con el tamaño de la muestra y el error muestral? Bueno, cuando una muestra es aleatoria o probabilística, es posible calcular el error muestral. Siempre que se calcula el tamaño de la muestra mediante las fórmulas, ustedes van a ver que les piden el porcentaje de error o el margen de error. Esto quiere decir que si yo elijo una confianza del 95% o lo contrario, un error del 5% en mi muestra, quiere decir que el 95% de probabilidades que el conjunto muestral represente adecuadamente el universo del cual ha sido extraído. Esto quisiera decir que si yo elijo menos error en la fórmula estadística, mi número de muestra va a ser mayor, porque al ser mayor voy a reducir la probabilidad de que los resultados no sean extrapolables a la población total. En resumen, yo puedo elegir al hacer la fórmula o al utilizar la fórmula para determinar mi muestra los márgenes de error en los cuales quiero que se muevan mis resultados. Por lo general se usa margen de error del 5%. Esto quiere decir que existe el 95% de probabilidad que los resultados que yo he obtenido en mi muestra representen adecuadamente al universo del cual ha sido extraído. Ok, el siguiente tema que vamos a ver es la operacionalización de variables. Ya lo habíamos mencionado en algún momento en la sesión 1 y sesión 2. Cuando uno revisa antecedentes sobre los trabajos que estamos realizando, vamos a encontrar algunas variables de estudio que se han usado en otras investigaciones que van a guiar en cierta medida el trabajo que nosotros vamos a desarrollar. Variables de estudio no es otra cosa aquello que vamos a medir para poder tener más luces sobre la solución al problema que hemos planteado y poder dar respuesta a una hipótesis. Es aquello que se puede medir. Entonces, estas variables que queremos medir tienen que operacionalizarse, es decir, tienen que expresarse muy explícitamente cuáles son sus características. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces,
La operacionalización de variables, como ya dijimos, es un aspecto fundamental del proceso de investigación. Dependiendo de cómo operacionalicemos las variables, vamos a definir, por ejemplo, qué pruebas estadísticas vamos a usar, porque estas pruebas estadísticas dependen de la característica que tienen estas variables. Ya lo mencionamos también, las variables son las condiciones, cualidades, características o modalidades que asumen los objetos y que son parte de la investigación. Toda variable tiene una característica, una cualidad y una medida. Y esa es la que tenemos que tener claro antes de iniciar el proceso de investigación. Por eso que la operacionalización se hace en el proyecto de investigación y ya no en la tesis. ¿Cómo identifico las variables? Primero, que las variables están en el problema. Si yo leo la pregunta de investigación o la formulación del problema como tal o la descripción del problema, voy a identificar claramente las variables. Si yo veo el título, también voy a definir claramente las variables. Si yo veo los objetivos, también voy a definir claramente las variables. Por ejemplo, este título, factores económicos y culturales relacionados con el rendimiento académico de los estudiantes. Acá claramente hay tres variables. Factores económicos, es una variable macro. Factores culturales, es otra variable. Y rendimiento académico, tres variables. Sin duda que en el interior de factores económicos puede haber pues, nivel socioeconómico, nivel de ingresos, hay otras subvariables. Igual en factores culturales puede estar pues, religión, no sé, origen de los padres, también hay otras subvariables. Y el rendimiento académico, bueno, podría ser una variable única, pero también podrían haber algunas subvariables. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar claramente cuáles son nuestras variables de estudio. ¿Ok? Variables, factores económicos y factores culturales, variable rendimiento académico. Otras variables, lo que les decía, ¿no? Que están enmarcadas en este grupo: procedencia, disponibilidad económica, hábitos de estudio, ingreso económico de los padres, tipo de vivienda. Todas estas variables me van a llevar a estas variables macro. Eso lo tenemos que definir bien. Yo tengo que saber qué es lo que debo estudiar para dar respuesta a mi pregunta de investigación. Por eso es importante los antecedentes de las investigaciones, porque nos dan luces qué es lo que ya se ha estudiado. ¿Cómo operacionaliza una variable? Primero, algunos temas claves. Es una tarea difícil, no es muy fácil. Hay que tener mucho cuidado cuando se operacionaliza la variable, porque mencionamos que depende de esta operacionalización los tipos de pruebas estadísticas que se van a usar. No es igual una prueba para variable cualitativa que una prueba para variable cuantitativa. Tener repercusiones en todos los momentos siguientes, por supuesto. O sea, si está mal operacionalizado, vas a tener problemas en el desarrollo propio de la investigación. La operacionalización es el proceso de llevar una variable desde un nivel abstracto a un plano más concreto. Claro, lo que se hace en la operacionalización es otra cosa que describir claramente qué es la variable, qué tipo es, cómo se va a medir, qué características tiene, cuál es su concepto. Y cuarto, también debemos entender el proceso como una forma de explicar cómo se miden las variables que se han seleccionado. Correcto. Quinto, las variables deben ser claramente definidas. Eso lo vamos a ver con unos ejemplos. Pero aquel que lea tu variable tiene que tener la misma concepción sobre ella que tú has definido como parte de la investigación. Si tú me dices a mí estado civil, todos debemos entender claramente qué es estado civil. No pueden ser ambiguas. Eso es un tema que hay que cuidar. Algunas variables no ofrecen dificultad, ¿no? Por ejemplo, edad, ingreso, año, género, creo que todo el mundo entiende eso. Pero si yo te pusiese el ejemplo pobreza, ahí sí hay un detalle. ¿A qué pobreza te refieres? ¿Pobreza por necesidades básicas insatisfechas? ¿Pobreza por nivel de línea de pobreza, por el tema económico? En esos casos hay que definir muy bien la variable de estudio. Las variables deben ser objetivas y homogenizadas, bueno, es lo que estamos mencionando. Ahora, las variables tienen algunas características, ¿ok? Hay una forma de clasificarlas, por ejemplo, ¿no? Las variables, según la teoría sobre metodología de la investigación científica, tienen una clasificación general, que son las variables cualitativas, es decir, las variables que no son números, y las variables cuantitativas, aquellas que son números. En el caso de las variables cualitativas, género, por ejemplo, o sexo, religión, procedencia, estado civil. Y en el caso de las variables cuantitativas son aquellas que son números o se expresan en forma numérica. La edad, el peso, la talla, escolaridad, no sé por qué se ha puesto este ejemplo, seguro se refiere a los años de estudio, a los años de estudio, 5 años de estudio, 10 años de estudio. ¿Ok? Entonces, veamos la diferencia. Unas son variables cualitativas y otras son variables cuantitativas. Este es el cuadro de operacionalización de variables que todos van a usar. Ustedes cuando vean el tema de operacionalización de variables se pone este cuadrito, donde hay 7 columnas. Primero, qué variable es,
qué es esa variable, qué tipo de variable es según su naturaleza, qué tipo de variable según su relación, cuál es el indicador o definición operativa, cuál es la escala de medición y cuáles son las categorías y valores. Esto vamos a definirlo ahorita con la parte teórica, pero eso es lo que tienen que presentar todos en su presentación de variables. Por ejemplo, variable. ¿Qué cosa vamos a colocar ahí? El nombre de la variable. Hace referencia a las variables que se usarán como parte de la investigación coherente en los objetivos específicos. Es decir, acá va a estar edad, sexo, género, nivel socioeconómico, grado de instrucción, o sea, todas las variables que vamos a usar. En la segunda columna, que es definición, tiene que estar el concepto de qué es esa variable. ¿Cuál es el concepto teórico de esa variable? Por ejemplo, si yo pongo pobreza, tendré que poner, ¿no? Pobreza está definido como la existencia de 2 o más necesidades básicas insatisfechas. Esa es mi definición de pobreza. ¿Okay? Ahora, recordemos que muchas de las variables que están en esta operacionalización de variables las hemos definido en el 2.3, que es definiciones conceptuales. Se supone que ahí están las definiciones más importantes. Entonces lo que tendría que hacer es esas definiciones importantes las coloco como variables y esos conceptos los coloco en definición. ¿Ok? Y las que no, bueno, habría que colocarlas, ¿no? Por ejemplo, edad. ¿Qué cosa es edad? La definición teórica es el tiempo transcurrido en años desde la fecha de nacimiento hasta el tiempo actual. Tipo de variables según su naturaleza. Aquí vamos a colocar si es cuantitativa, si es cualitativa, principalmente ese tipo de definición. Según su relación, acá tenemos que colocar si son variables dependientes o independientes. Ahora, esto no es aplicable a todas las investigaciones. No todas las investigaciones tienen variables dependientes e independientes. Si en tu investigación no aplica este tipo de variables según su relación, simplemente eliminamos esta columna. Hay investigaciones donde sí hay variables dependientes e independientes, sobre todo las investigaciones, como lo dice aquí, donde hay una relación de causalidad, ¿cierto? Factores asociados a. Ahí sí tenemos factores, variables dependientes e independientes. La siguiente columna es el indicador o definición operativa. El indicador permite hacer medible la variable de estudio. Ejemplo, si la variable de estudio es la obesidad, el indicador que permite hacerla medible para un estudio cuantitativo es el índice de masa corporal. Para el caso de la variable hipertensión, el indicador que podría utilizar sería milímetros de mercurio, que es la forma en que se mide la presión arterial. Ahora, no en todos también tenemos indicador. Edad podría ser años. En peso podría ser kilos o gramos. ¿Okay? No es muy complejo. La siguiente columna es escalas de medición. Aquí sí vamos a detenernos un poquito. Cuando las variables son cualitativas, ¿cuáles? Es decir, no numéricas, las escalas son principalmente dos: nominal y ordinal. Para explicar, primero vamos a mencionar el ordinal. El ordinal es cuando las posibles respuestas de esa variable tienen un orden. Por ejemplo, grado de instrucción, cualitativa. Si yo pongo primaria, secundaria, superior, hay un orden. Primaria es menos que secundaria y secundaria es menos que superior. Entonces, esa es una variable cualitativa, pero ordinal, porque hay un orden. Otro ejemplo, si yo pongo presión arterial como variable y pongo presión arterial normal, alta o moderada y alta, también hay un orden. Entonces estamos hablando de también una variable cualitativa ordinal. En el caso de la nominal, también son variables cualitativas, pero no existe el orden. Por ejemplo, obesidad. Yo podría poner, si la quisiera hacer ordinal, yo podría poner, no sé, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Poca obesidad, mucha obesidad, moderada obesidad, mucha obesidad. Ese sería una ordinal porque le estoy dando un orden. Pero si yo quisiera ponerla como nominal, simplemente pongo obesidad, sí, no. ¿Okay? Es una variable nominal. Y en el caso de las variables cuantitativas también hay dos formas de escalas: la de razón y la de intervalo. La de razón es cuando se mide numéricamente directamente el indicador de estudio. Bueno, ¿cuántos milímetros de mercurio tiene cada una de las unidades de análisis? O sea, presión arterial, por ejemplo. Y intervalo es una medida numérica, pero tiene cero relativo. O sea, acá hay una forma de diferenciarlas. Les doy el tip. Las de razón, el cero es un cero absoluto. Si yo te digo presión arterial cero, es porque ese paciente no tiene presión arterial. En el caso de intervalo, el cero es relativo. Si yo te digo, ese paciente tiene, o el medio ambiente tiene 0 grados de temperatura, no quiere decir que no existe temperatura, sino que la temperatura es cero.
que es un valor que representa algo. En el caso cuando es variable cuantitativa de razón, el valor no representa nada. ¿Ok? Y la última escala, la última columna es la categoría y valores. Es decir, qué valores va a tomar. Si yo, siguiendo el ejemplo que está aquí en la diapositiva, hemos puesto obesidad y hemos puesto como indicador IMC, tendré que poner en categorías y valores menor de 30 IMC sin obesidad, mayor de 30 IMC con obesidad, algo así. Entonces tengo que expresar cuáles son los valores que yo voy a usar, que en realidad no son otra cosa que los valores que generalmente están en nuestra ficha de recojo de información. Entonces, lo vamos a empezar más adelante, pero el cuadro de operacionalización de variables es una herramienta muy útil para definir claramente tu instrumento de investigación. Un ejemplo, ¿no? Veamos aquí. Tamaño del cálculo es la variable. Definición, dimensión lineal del cálculo, es decir, medición. Dice que es una variable cuantitativa. La va a medir como número. En este caso es una variable independiente. Es decir, esta variable tiene influencia sobre algo. ¿Cuál es el indicador? Dice el tamaño del cálculo en milímetros, medido por un urotomografía. ¿Ok? Dice que es una escala. Acá hay un error. Ordinal. No es ordinal. Es una variable numérica. ¿Cierto? Es una variable de razón. Aquí ahora debería ser razón. Si no, no podría ser cuantitativa. Pues acá hay un error. Ok, mejor que nos hemos dado cuenta y nos sirve esto como ejemplo que aquí hay un error. Ok. Siguiente tema. Método y técnicas, instrumentos de recolección. Miren, una vez que nosotros tenemos claro qué es lo que queremos investigar, bien definido el problema, bien definido el objetivo, tenemos la hipótesis, sabemos qué tipo de investigación vamos a desarrollar y cuál va a ser su diseño, y hemos operacionalizado adecuadamente las variables, el trabajo de investigación está casi listo. Lo único que nos queda es recoger la información. Entonces, el recoger de información es otra cosa que el procedimiento y actividades que permiten al investigador obtener la data para desarrollar la investigación y darle respuesta a la pregunta. Ahora, los instrumentos son los medios que se usan para recolectar esa información. Yo quiero recoger información de historias clínicas, entonces necesito un instrumento que puede ser una ficha en la cual voy a vaciar los datos de la historia clínica. Estos instrumentos tienen algunas características y existen distintos tipos de instrumentos dependiendo del tipo de investigación y de las variables de estudio. Nosotros recomendamos también que para cursos taller como este, los instrumentos con los que trabajemos sean instrumentos previamente diseñados y aprobados. Es decir, usar instrumentos que ya fueron utilizados en otras investigaciones y que han demostrado que son válidos. No recomendamos diseñar instrumentos, porque como vamos a ver ahorita, el diseño del instrumento significa tomarse un tiempo extra para poderlo validar y para poder determinar su confiabilidad, y lo que menos tenemos tiempo. Entonces, si yo voy a hacer un trabajo que va a medir inteligencia, no tengo por qué generar un test de inteligencia, porque ya existen, ¿cierto? Y son test que ya están validados y usados universalmente. Yo quiero hacer una encuesta de hogares sobre el nivel de conocimiento sobre manejo de diarreas en madres. No tengo por qué generar un instrumento. Busco una investigación que haya usado un instrumento que mida lo que yo quiero y lo uso para mi investigación. Eso es totalmente válido. ¿Ok? Entonces, en el caso de que yo quiera diseñar un instrumento, en otras palabras, estoy hablando de construir instrumentos de recolección. Y este instrumento de recolección va a usar como base o como una herramienta válida la operacionalización de variables, porque recordemos que ahí tenemos qué tipo de instrumento es, qué tipo de respuesta puede tener esa variable. Entonces, eso lo puedo trasladar en un cuestionario fácilmente. Pero no es la idea es trabajar con instrumentos ya validados. ¿Cuáles son las principales técnicas de recolección de datos? Primero, la observación, que tiene sus propios instrumentos, una guía de observación, una lista de chequeo, una matriz de análisis. Otra técnica es la entrevista, que es una guía de entrevista. El otro es una encuesta, que su instrumento es el cuestionario, y el otro es un grupo de decisión, que sus instrumentos son guías de decisión, guía de observación. Es muy parecido, ¿cierto? Una especie de focus group. ¿Qué es lo que más vamos a usar nosotros? Vamos a usar la técnica de observación y vamos a usar listas de chequeo o una matriz de recojo de información, ¿cierto? Solamente observación.
Entrevista no creo que usemos. Encuestas, de repente en algunas tesis prospectivas van a usar cuestionarios. Entonces vamos a estar técnica de observación, instrumento de recolección de datos, puede ser una guía o una ficha de recolección. En el caso de lo que hagan encuestas, su instrumento va a ser el cuestionario. Entonces la observación, como dijimos, es simplemente observar el fenómeno y recoger la data. No vas a participar modificando nada. Simplemente, por ejemplo, voy a agarrar las historias clínicas y voy a trasladar los datos de la edad, del sexo, tiempo operatorio a una guía o una ficha de recolección que ya tengo preelaborada. Como dijimos, ¿no? La técnica es la observación, pero los instrumentos pueden ser la lista de control, la escala de evaluación, la tarjeta de puntuación, fotografías, videos. Y en el caso nuestro se llama fichas recolección, que también es parte de la técnica de observación. La otra técnica es la entrevista. Ahora, en el caso de las entrevistas, solo para conocimiento, hay algunas formas de poderla desarrollarlo. Entrevistas no estructuradas, es decir, tú te sientas con una persona y le empiezas a preguntar según las respuestas que te dé. O tenemos las entrevistas estructuradas, es decir, tú ya tienes claramente las preguntas que le vas a desarrollar. Y tenemos también la intermedia, la semiestructurada. Por ejemplo, cuando vas a una entrevista de trabajo, hay preguntas que te van a hacer de todas maneras, pero hay otras que van a ser en relación a las respuestas que des. ¿Ok? Y la encuesta, bueno, que usa como instrumento el cuestionario, que es lo que se tiene que validar cuando nosotros vamos a desarrollar investigaciones, sobre todo prospectivas, que es lo que debemos evitar hacer. Pero vamos a conversar un poquito sobre ello. Una característica de la encuesta, si los que van a desarrollar encuesta y van a generar sus propios instrumentos, deben tener cuidado que el vocabulario que se use en el texto tiene que ser adecuado a la población en la que se va a estudiar. O sea, no puedo usar pues palabras muy complicadas si el estrato socioeconómico y nivel educativo de la persona que voy a encuestar es muy bajo. O al contrario, no voy a usar términos muy coloquiales si las personas que voy a entrevistar son académicos. Yo no puedo ponerle, por ejemplo, a Loto Gotuso en un cuestionario: Loto Gotuso, ¿qué opina de su chamba? Eso no estaría bien. Segundo, debe explicar para qué se desea la información. Todas las encuestas tienen una primera parte donde dice: la presente encuesta permitirá obtener información para el desarrollo de la investigación titulada tal. Debe ser muy específico, no muy extenso. A nadie le gusta llenar una encuesta pues, de 10 hojas. No debe contener preguntas que requieran 2 respuestas a la vez. Se refiere principalmente a preguntas muy puntuales. Las preguntas deben seguir un orden lógico. Debe proveerse espacio para que el informante presente alguna explicación o aclaración. Debe ser lo más corto posible. Debe tener una presentación y unas instrucciones sobre su llenado. En el caso de la encuesta, solo para conocimiento general, las respuestas tienen algunas características. Pueden ser respuestas dicotómicas, sí, no, verdadero o falso, es decir, 2 posibles alternativas. Puede ser comparación por pares, es decir, tengo 2 columnas donde voy a relacionar una con otra, ¿cierto? También es válido. O puedo hacerlo por la gradación del Likert. Puedo poner totalmente de acuerdo, no opino, desacuerdo, totalmente desacuerdo. O sea, hay diferentes formas en que tú puedes plantear las preguntas y cada quien tiene que definirlas según las necesidades de su investigación. El tema es que cuando yo genero un instrumento, en ejemplo clásico de los cuestionarios, tengo que determinar la confiabilidad y validez del instrumento. Y este es un tema que toma tiempo y, como vamos a ver, es de mucha responsabilidad, porque si un instrumento demuestra que no pasa las pruebas de confiabilidad y validez, no se puede usar. Entonces vamos a tener serios problemas porque vamos a tener que irlo modificando para que pueda adecuarse a la confiabilidad y validez que exige el método científico. Y eso nos va a tomar tiempo. Entonces, mejor, para evitar ello, trabajemos con instrumentos ya validados. A ver, ¿cuáles son los requisitos que debe satisfacer el instrumento? Primero, que tiene que ser confiable y válido. Si un instrumento es confiable y válido, los resultados van a ser muy objetivos. Es decir, no va a haber un sesgo en la información que se recoja. Cuando se habla de confiabilidad, ¿qué cosa quiere decir? En buen cristiano, que el instrumento es confiable. Es decir, si yo aplico el instrumento repetidas veces al mismo sujeto, los resultados van a ser iguales. Si yo te realizo un cuestionario hoy y sale que tienes un nivel de conocimiento modera alto, y te lo aplico de acá a un mes el mismo instrumento, debe salir también que tienes un nivel de conocimiento alto, manteniéndose las condiciones externas. ¿Ok? Entonces, eso es un instrumento confiable. Y eso se hace mediante un proceso. Algunas pruebas que se hacen no vamos a entrar en detalle porque no es el tema.
pero algunos procedimientos utilizados, el que más conocen ustedes es el File-Cronbach, que el SPSS lo hace muy rápido, ingresando solamente algunos datos, pero hay otras, ¿no? El test-retest, las medidas paralelas, división por mitades, ¿okay? La prueba de confiabilidad. Alpha de Cronbach mide confiabilidad. Tiene que ser valores mayores de 0,8 para decir que un instrumento es confiable. Son fórmulas estadísticas. Y el otro es la validez. Se dice que un instrumento es válido cuando mide lo que tiene que medir. Es decir, si yo tengo un instrumento que quiero medir coeficiente intelectual, ese instrumento al aplicarlo tiene que medir tu coeficiente intelectual. Es decir, tienen que estar todas las variables que se necesitan para medir tu coeficiente intelectual. Si yo tengo un instrumento que quiere medir el nivel de conocimiento, se dice que es válido si ese instrumento realmente mide el nivel de conocimiento. Es decir, están todas las variables que se deben medir para determinar si una persona tiene o no nivel de conocimiento. Entonces miren la diferencia. Confiabilidad es que el instrumento yo lo podría aplicar en diferentes ocasiones a un mismo sujeto y los resultados debieran ser los mismos. Y validez es que el instrumento mida lo que realmente quiere medir. En el caso de validez, hay algunos tipos de validez, o algunas subevaluaciones que se hace para determinar si un instrumento vale. La primera es la validez de contenido. Lo que les decía, ¿no? Un ejemplo, si yo quiero medir cuánto sabe una persona sobre operaciones aritméticas, el instrumento tiene que medirte suma, resta, multiplicación, división. No solamente puede medir suma y resta, porque el resultado no expresaría necesariamente tu nivel de conocimiento sobre operaciones aritméticas. Eso se llama validez de contenido. El otro es la validez de criterio. Es decir, si ya está definido cómo se mide, por ejemplo, coeficiente intelectual, entonces mi instrumento debe tomar aquellos parámetros ya preestablecidos como criterios para que yo mida coeficiente intelectual. Es decir, mide lo mismo que miden otros instrumentos ya existentes. No, yo puedo generar un instrumento distinto, sí, pero ya hay todo un marco teórico que tendrías que armar previamente. Es decir, las cosas se complican. Estamos hablando en el ejemplo del curso taller de los instrumentos que tú quisieras desarrollar. La validez de criterio predictivo está referido principalmente a que tu instrumento mide aquellas variables, ¿cierto?, que miden otros instrumentos. Y el otro es la validez de constructo, que no es otra cosa donde la variable refleja realmente el significado teórico verdadero de un concepto. Es decir, yo al construir mi instrumento y quiero medir IQ, yo debo tener la certeza de que lo que ha generado como resultado de la medición de mi instrumento es IQ. Siguiendo las otras dos definiciones antes, si tengo la validez de contenido y la validez de criterio, debo tener la certeza que la validez de constructo es la más adecuada. Cabe agregar que un instrumento de medición puede ser confiable pero no válido. Es decir, yo lo aplico repetidas veces a una persona y el resultado va a ser el mismo, es confiable. Pero no es válido porque les faltan algunas variables y lo que estás midiendo no es realmente o no tiene necesariamente todas las variables de estudio. Un ejemplo, yo hago un instrumento para medir coeficiente intelectual, se lo aplico a una persona hoy, mañana, pasado, 5 oportunidades en días distintos y sale exactamente lo mismo, es confiable. Pero al final el resultado no es válido porque a la hora que estoy midiendo, según yo, el coeficiente intelectual de esa persona, no he incluido una variable clave para el desarrollo del cuestionario. Por lo tanto, invalido un instrumento. Un instrumento no puede ser válido si no es confiable. Sin duda, un instrumento primero tiene que ser confiable para después ser válido. Por lo tanto, primero se mide confiabilidad y luego se mide validez. ¿Ok? Y esta frase es interesante porque dice, si un instrumento no opera bien, no es confiable, no sirve. Factores que pueden afectar la confiabilidad y validez de un instrumento. Primero, la improvisación. Algunas personas creen que hacer un instrumento es fácil. No es sencillo. Por eso les digo, tratemos de no elaborar instrumentos porque esto nos va a tomar tiempo, ¿cierto? Hay ciertos requisitos y pasos que debemos seguir, conocer mucho la teoría, no se nos escape ninguna subvariable para poder darle validez adecuada al instrumento. Hay algunos temas que tenemos que desarrollar. La improvisación es un factor que afecta a la confiabilidad y validez. Otro es la inadecuación o falta de empatía, ¿no? Hay instrumentos que tienen un lenguaje muy elevado para el entrevistado, ya lo dijimos cuando hablamos de cuestionario, ¿cierto? Debe tenerse en cuenta siempre el sexo, la edad, el nivel ocupacional. Si yo le entrego un cuestionario a unas amas de casa, lo que les decía, donde es un lenguaje muy científico, muy académico, de repente no van a poderlo desarrollar. Entonces ellos van a contestar erróneamente.
Y cuando le vuelva a hacer el instrumento, como no entienden bien la pregunta, pueden contestar en otro sentido, entonces le restan confiabilidad al instrumento. El otro es las condiciones de aplicación. Apúrate, peso y... el instrumento que son 30 preguntas, yo tiene 10 minutos para desarrollarlas, ¿no? Entonces eso también puede ser un factor que puede afectar la confiabilidad y validez. Entonces, ¿cuál es la calidad del instrumento que aplicamos? Si usamos instrumentos ya validados, tenemos la certeza que el instrumento es válido o confiable y válido. ¿Okay? Siguiente punto, procesamiento y plan de análisis. No es otra cosa que debemos desarrollar en el proyecto qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los procesos estadísticos que vamos a desarrollar para alcanzar los objetivos de la hipótesis de investigación. Eso es lo que tenemos que poner. Entonces, primero, seleccionar el programa estadístico. ¿Qué vamos a usar? SPSS, Excel, Stata, EpiInfo, STA, RA, hay una serie de análisis estadísticos. Segundo, conocer la ejecución del programa. Tercero, ingresar los datos, analizar y visualizarlo por variable, los análisis adicionales, corroborar con la hipótesis de investigación y presentar los resultados en tablas y gráficos. Eso es lo que debemos hacer, ¿cierto? Una representación de tablas y gráficos. Ok. Ahora, cuando hablamos del análisis de datos, existen tres factores importantes, lo que les decía hace un momento: el tipo de variable, si la variable es cuantitativa o si es cualitativa, si es intervalo o si es de razón, si es nominal o si es ordinal. Esto me va a definir el análisis que voy a desarrollar. Segundo, los objetivos. Solo debo hacer análisis que me permitan alcanzar los objetivos de investigación. No debo meterme más allá de los objetivos que he planteado, porque sería desarrollar análisis estadísticos que para mi investigación no tienen un sentido. ¿No es cierto? Y bueno, el 2 y el 3 van de la mano, ¿no? Porque son los intereses del investigador. Ahora, esto es importante. La estadística no es un fin, sino una herramienta para evaluar datos. Un ejemplo, distribución de frecuencias. Puedo hacer gráficos, histográmicas, gráficos circulares, gráficos con polígonos de frecuencias, eso lo vamos a ver. Conocer lo que son medidas de tendencia central, media, moda mediana, para qué sirven, cómo se interpretan. Variables de variabilidad, que es un rango, que es una desviación estándar, que es una varianza, también debemos conocer. Qué son razones, qué son tasas, en algunos casos va a ser importante. Ahora, ¿cuáles son las pruebas estadísticas de mayor uso? Vamos a hablar, aquí vamos a usar o vamos a enseñarles un poquito el uso del SPSS, básicamente con tutoriales que lo explican, pero ustedes pueden usar otro software si es que lo conocen. El Stata, tengo entendido que hay algunas personas que lo manejan. Ahora, las pruebas que voy a mencionar a continuación las vamos a ver en su momento en la parte de tesis, así que por favor no se asusten. Cuando hablamos de variables cuantitativas, de dos grupos, por ejemplo, digamos, tengo escolares del colegio A a los cuales les he medido la talla, y tengo escolares del grupo B, del colegio B a también los cuales les he medido talla, estamos hablando de dos grupos, ¿cierto? ¿Ok? Ahora, estos grupos pueden ser independientes, como el ejemplo que hemos puesto, dos colegios, o pueden ser relacionados. Les medí la talla hoy y les medí la talla en un año, ¿cierto? O sea, alguna diferencia. Entonces hay algunas pruebas que se pueden usar. La T-de-Student, el Udemy-McWhirney, la prueba T-pareada, la prueba Wilcoxon. Si son tres o más grupos, ANOVA, Kruskal-Walin, ANOVA para muestras pareadas, Friedman, algunas de las pruebas. T-de-Student estima la media de una población cuando el tamaño de la muestra es pequeño, menor de 30. Eso es lo que debemos saber. McWhirney es una prueba no paramétrica, es decir, cuando la muestra ha sido elegida no en forma paramétrica, sino no paramétrica, aplicada a dos muestras independientes. Es de hecho la versión no paramétrica de la habitual prueba T-Student. Otra, la ANOVA, es una especie de... usa los conceptos de regresión lineal, pero se usa para comparar dos o más poblaciones. Por ejemplo, tengo niños que recibieron sulfato ferroso y tengo niños que no recibieron sulfato ferroso. A todos les mido la hemoglobina, a los que recibieron y a los que no recibieron. ¿Cómo comparo esos dos grupos para saber si hay una diferencia en el nivel de hemoglobina del que recibió y el que no recibió? Usaré una prueba de ANOVA, ¿no? Análisis de varianzas. No se comparan las medias, se comparan las varianzas. Eso tiene su explicación, en su momento lo vamos a ver. El otro es la prueba de Kruskal-Wallis, que es un ANOVA, muy parecido a un ANOVA, ¿cierto? Pues se usa para tres o más grupos. Y en el caso de las variables cualitativas, tenemos también algunas pruebas. La chi-cuadrado, que es la más importante que vamos a desarrollar, y la prueba de Q de Cochrane. También está el chi-cuadrado de McNeman, ¿no? Que también los vamos a mencionar. De repente no vamos a tocar todas las pruebas,
porque eso va a tomar mucho tiempo, pero vamos a dedicarle espacio a aquellas que creemos que ustedes más van a usar. Por ejemplo, acá no están las pruebas de correlación de Spearman, ¿cierto? Que también la tenemos que tocar, porque muchos de los trabajos que ustedes van a desarrollar la van a usar. El análisis de varianza, sin duda que vamos a hablar de ella. De Student posiblemente sí, tal vez un Kruskal-Wallis. El chi de todas maneras, pruebas que vamos a desarrollar. Bueno, chi cuadrado, prueba de hipótesis para distribución de frecuencias, contrasta frecuencias observadas con frecuencias esperadas de acuerdo a una hipótesis nula. El AQ de Cochrane, que es una prueba estadística no paramétrica, que también la vamos a tocar en su momento. ¿Qué se colocará en el proyecto? En la parte que dice análisis de datos, ustedes colocarán, se utilizará el software SPSS versión 22 y Excel 2013 en una PCI 6. Para el análisis hará uso de estadísticas descriptivas y las pruebas D, dependiendo de tu investigación. Algunos usarán chi cuadrado, otros usarán la prueba T, otros usarán prueba F, otras correlación, regresión, etc. Para contrastar la hipótesis de investigación. Solo eso hay que poner, nada más. Aspectos éticos, bueno, todos deben poner porque la investigación no vulnera hechos aspectos éticos. No necesito que me hagan un libro de cuáles son los temas éticos de no maleficencia, beneficencia, nada de eso. Simplemente que me pongan que al ser un trabajo de investigación con tales características y tal diseño, no confronta aspectos éticos de la investigación. Capítulo 4, el cronograma. Recuerden que debe coincidir el tema de la presentación del proyecto, debe ser en el mes en que están presentando el proyecto y todas las tesis deben terminar en noviembre. El presupuesto, no presupuestos muy onerosos, se calcula que 5.000, 6.000 es un presupuesto adecuado. Y la bibliografía, que son el tema de Vancouver. He estado revisando algunas de ellas, he visto algunos temitas que tuve que corregir, pero todos tienen que ser en base a Vancouver. Y la parte final, anexos, la matriz de consistencia, el instrumento de recolección y el consentimiento informado cuando aplica. Sobre todo, solo se usa en investigaciones prospectivas, cuando tú vas a encuestar a pacientes. La matriz de consistencia es un modelo. Va el título de la investigación, el problema, el objetivo general, los objetivos específicos, la hipótesis, las variables, el tipo de diseño, cuál es la población de estudio, el instrumento de recolección y el tema estadístico que vas a usar de estadística para el desarrollo de tus datos. ¿Okay? La fecha para entrega de proyectos vía correo a los asesores, alumnos del martes hasta el día miércoles 9 de septiembre. Y alumnos del jueves hasta el día viernes 11 de septiembre. Alumno que incumpla será inmediatamente separado del curso taller. Los plazos son inapelables. Ya lo habíamos conversado en su momento. Entonces, estamos terminando y iniciaremos en la próxima sesión con el desarrollo de la tesis. Un gusto. Un abrazo.